Yo soy Elisa Gáez Joely Conde, y bienvenidos a un nuevo video de la neta reconecta. Nuestro invitado es coach ontológico, experto en manejo de equipos, cuenta con estudios en neurociencia aplicada al comportamiento humano. Es un conferencista en ventas por más de 10 años, fundador y CEO de YouLife Instituto. Se define a sí mismo como un ser humano en búsqueda de la conciencia humana. Él es Charly Morales. Damos la bienvenida a Charly Morales. ¡Bravo! Obviamente tenemos este gran invitado porque es un día muy especial y vamos a tener el tema de la neta reconecta con tus emociones. Charly Morales, muchísimas gracias por estar aquí presente, por darnos tu tiempo. Y bueno, pues dinos cómo reconectar con esas emociones que estamos todo el día pues invadido de ellas, ¿no? Y que de alguna otra forma pues los dejamos y dinos tú cómo es esta reconexión, porque creo que ahorita con pandemia, y lo hemos repetido mucho en nuestros programas, que la pandemia ha venido a dar como esta pues surgimiento de encontrarnos a nosotros mismos, de sentir de más cosas y que a veces no sabemos qué hacer con ellas, pues danos esta lo que tú sabes hacer, prácticamente todo del coach, cómo podemos nosotros reconectar con estas emociones. Cuéntanos, Charly. Muy bien, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Grandes chicas que están haciendo esto posible para que más personas tengan este soporte emocional. Yo la verdad es que agradezco mucho estos espacios porque justo eso es lo que buscamos en el Instituto YouLife. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, yo creo que es muy importante antes de iniciar cómo reconectar con nuestras emociones, es importante saber cómo dividirnos como ser humano, es decir, de qué estoy constituido, ¿no? De repente creemos que solamente somos emociones o creemos que solamente somos seres racionales o que la verdad es que yo siento que se ha dividido mucho la parte psíquica, es decir, solamente, ¿cómo se llama? Lo que tú puedes, lo cognitivo, y de repente como que no podemos, damos como que, o es una cosa en la parte de la medicina, otra área la psicología, otra área la neurofisiología. Entonces, si nosotros comenzamos a entender que somos un todo, empezamos a trabajar mejor con nosotros mismos. Es decir, ahorita estamos refiriéndonos a las emociones y esa es la parte, uno de de lo que hacemos en YouLife es justo eso, volver a reconectar con las emociones de las personas. Pero antes de eso, es importante nosotros identificar primero qué emociones tenemos. Entonces, yo siempre les hago la pregunta, a ver, siempre te enseñaron desde que iniciaste en la primaria, te enseñaron a leer, a escribir, a sumar, a restar, pero la pregunta que yo les hago básica es, yo les pregunto, platícame cuáles son las 5 emociones fundamentales del ser humano. Entonces de repente se quedan así, le digo, emociones fundamentales, no solamente me digas, ay, pues estrés, angustia, no. Las 5 emociones que fundamentan al ser humano, porque nosotros somos seres emocionales. Entonces, basado en eso, iniciamos. Es decir, primero tengo que hacer conciencia de cuáles son mis herramientas y cómo es que funciona, cómo funciono yo como ser humano en un todo. Eso es lo primero que tenemos que empezar a investigar. Es decir, de repente, en la escuela, pues nos califican por nuestro intelecto, pero ¿realmente somos eso? No, claro que Como no. seres humanos somos una calificación por habernos aprendido muy bien o aprender a procesar la información, porque eso es otra, es aprender a procesar la información que te dan y bueno, a través de un examen te evalúan y bueno, tienes una calificación y basado en esa calificación está constituida nuestra sociedad para darte un trabajo, porque si tienes un doctorado, tienes una maestría, una licenciatura, lo que sea, ese es un parámetro para calificarte si eres apto o no. Pero la pregunta es, ¿eres apto emocionalmente para ese trabajo? ¿Eres apto emocionalmente para ser pareja?
¿eres apto emocionalmente para ser mamá o para ser papá? Entonces, desde ahí empecemos, o sea, desde ahí iniciamos. O sea, de repente nos queremos brincar aquí a lo espiritual y todo eso, pero vamos por partes, o sea, está bien, o sea, todo, o sea, el ser humano anda en búsqueda de algo que todavía no sabemos, todavía no se define bien, porque muchos dicen en búsqueda de la felicidad, pero pues también hay que preguntarnos qué es la felicidad. Entonces, Exactamente. desde ahí iniciemos, ¿no? O sea, desde ahí comencemos cuáles son nuestras emociones y sobre todo, ahora que ya tienes conciencia para qué sirven tus emociones, o sea, pues ya sabes cuáles son tus emociones ahora, para qué sirven, ¿no? Entonces, de repente, en los módulos que damos, se me hace como chistoso hacer como pues un pequeño ahí como chiste, decir que normalmente las personas como que dividen las emociones como negativas y positivas. Entonces yo les digo, a ver, enlisten cuáles son para ustedes las emociones negativas y positivas, ¿no? Y ahí los ves apurados, ¿no? Pues de repente odio, rencor, son las negativas, ¿no? Estrés, angustia, y ya de repente por acá optimismo, bienestar, buena onda, son las positivas, ¿no? Estar alegre, no sé, enlistan, ¿no? Entonces ya que los dejo que enlisten, ojalá no vean esto porque ya les estoy spoileando el diplomado. Ya que los dejo que Estás dando enlisten, las respuestas. pues les digo, ¿qué creen? No existe emociones positivas ni negativas, son emociones y las emociones tienen un regalo para ti. Punto. Y conforme vayamos entendiendo eso, pues es como vamos a poder iniciar entendiéndonos. Es decir, si yo, bueno, una de las fundamentales es el enojo, por ejemplo, el enojo, el miedo y la tristeza, ¿no? Entonces de repente, y de ahí viene alegría, disgusto, y está por ahí una teoría que también sorpresa es una más, pero manejamos las 5, ¿no? Entonces de repente, si tú te das cuenta, pareciera que son más las negativas que las positivas, o sea, estamos hablando de alegría, si le puedes poner un adjetivo calificativo siendo positivo, sería solamente alegría. Y de ahí pareciera que las demás son negativas. Entonces dices, bueno, con razonando todo el santo día, enojado, triste, y de repente como que ando en busca de la felicidad, pero pues es que nada más tengo una y tengo 4 que parece que me están saboteando la positiva. Entonces, si nosotros comenzamos a entender, a investigarlas y a poder saber para qué sirven cada una, en realidad te dan un regalo impresionante y que cuando tú las aceptas como son y para lo que sirve, empieza a ver como una tranquilidad. Ahora, también quiero abrir un paréntesis en esa parte de lo que les decía, que la mayoría de las personas están como en búsqueda de la felicidad. Yo, la verdad es que yo no promuevo eso, o sea, yo no promuevo de aquí vas a estar, vas a encontrar tu felicidad, no. Yo lo que sí promuevo es la paz, es decir, que si yo me siento enojado, pero en paz, es decir, ok, me siento en este momento con enojo, pero ¿cómo puedo yo regular mis emociones, esa emoción del enojo y sobre todo identificar por qué me estoy molestando y por qué, qué me está regalando en este momento el enojo para algo en mi vida? ¿Qué? Por ejemplo, este es un espacio más dedicado a las mujeres, entonces de repente pues sucede que tienes la pareja tóxica y de repente esa pareja tóxica, pues tal vez te cela, te revisa el celular, te falta el respeto, y justo ahí es donde entra el enojo. Es decir, ¿para qué te sirve? Es decir, el enojo sirve para poner límites. Es decir, si tú en este momento viste un mensaje que no te pareció, que no está dentro de los acuerdos que tengan ustedes y te molesta, es decir, ¿para qué me va a servir el enojo? Solamente para echar, ¿se puede decir groserías? Claro, Sí. sí. Ah, ok, no, pues ya entre aquí nos vamos. O sea, ya Cuéntale. revisaste. O sea, el enojo no solamente sirve para echar madres, sirve para poder, pues de alguna forma, poner límites en tu vida. Es decir, por qué sigues tolerando lo que estás tolerando?
Porque seguramente en algún momento te compraste la historia de chiquita que las niñas que se enojan se ven feitas. Entonces Sí, tolera. sí, es Las algo que niñas, te dicen, ¿no? Es algo que te dicen de niños y, por ejemplo, también bueno, yo lo he visto con mis hijos, no, yo no lo hago, pero personas de familiares que luego lloran mis hijos y les, no llores porque tú eres niño y los hombres no deben llorar, ¿no? Y ahí es donde yo entro así de, a ver, es un niño que está conociendo sus emociones, déjenlo que llore, déjenlo que exprese, y yo siempre a mis hijos les digo, te sientes triste, lloras, sientes ganas de llorar, hazlo, está bien, ¿no? Que demuestres sus emociones, que las conozcas, porque es eso, ¿no? Que a nosotros, bueno, al menos en mi caso, nunca me enseñaron qué eran las emociones, ¿no? Y cuando eres niño, pues sientes, o sea, te enojas o lloras o sientes alegría, pero dices, wow, ¿de dónde viene, no? ¿Cómo las voy, pues, digiriendo, ¿no? Y también cómo las voy mostrando. Entonces, es un tema muy amplio y muy interesante porque también esto nos afecta desde chiquitos, cuando ya somos adultos, como dices, hay que poner límites, pero también si no sabemos nosotros o no conocemos nuestras emociones, ¿cómo vamos a saber cuándo poner límites? Sí. exacto. Bueno, esa es una, o sea, ese es límites hacia afuera, ¿no? Pero también, ¿cómo puedo poner límites yo en mis propias emociones? Es decir, cuando una tristeza me está funcionando para algo, para llegar a una reflexión, o cuando ya estoy entrando en una depresión. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a regular, a identificar qué emoción estoy teniendo y hasta qué punto me está llevando. Pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho. Pero bueno, si nos, Oye, ya vas a acabar aquí el diplomado, espérate. sí, los tengo que dejar picados para que se animen. Bueno, Sí, sí. entonces, pues justo es eso, que empecemos, o sea, siempre empieza por lo básico, o sea, entender para qué sirven. Ya me llegó esta emoción. Primero, ¿qué emociones fundamentan a mí como ser? O sea, qué emociones habitan en mí? Ahora, en psicología, pues se llama, de alguna manera, cuando tú naces, pues tú ya tienes, pareciera como una personalidad, pero ay, se me fue el nombre en este momento, ahorita me acuerdo. Tiene un nombre en específico, si me pueden apoyar ahí acordándome, pero, perdón, temperamento. Se le llama que cuando tú ya naces traes un temperamento, eso es en el área de psicología, ¿ok? Tú ya tienes un temperamento que te define como persona o personalidad. ¿Ok? Entonces, aunado a tu entorno, pues bueno, suman más, pero, y ahí es donde generas tu personalidad. Pero tú traes como un carácter, pareciera que ya traes un carácter. Hay niños que tú los ves más introvertidos, otros niños más extrovertidos, unos niños más en el área de artes, otros niños más en el área lógica. O sea, ya traes como pareciera que hay un gusto por algo de algún niño, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos ciertas emociones que también habitan más tiempo en nosotros, es decir, hay personas que son con un carácter más fuerte, que eso lo podríamos poner en el enojo, si quieres tú. Hay personas que son más pasivas, que lo podemos poner en una característica de tristeza, pero no me gusta como encasillar. Pero nada más para tener como una idea, solo es para tener una idea. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando como ser humano? Es identificar qué emociones habitan en mí, punto. Aunado, ya uno que tienes, ya que tienes eso identificado, ahora es cómo ¿cómo se llama? Cuando llegan, ¿cómo las manejo? Y ¿Cómo entonces regularlas, no? Aparte, regularla. esta cuestión de cómo ser congruente con ellas en la vida adulta, porque de alguna otra forma nosotros estamos en esta parte de ser papás, ¿no? Y lo compartimos también contigo, de que ni nosotros nos entendemos y ¿cómo vamos a entender a un niño, no? Y ellos son más transparentes con sus emociones todavía y los adultos somos como de, ay, espérate, ¿no? No tienes por qué hacer eso, o sea, como que traemos un chip ahí muy ya es, o sea, una creencias, ¿no? Ya tenemos como que para limitar a la otra persona, al otro ser que no sea, o sea, es muy incongruente esta parte, ¿no? Que deje de ser esa personita porque nosotros nos enseñaron esta parte, ¿no? De poner muchos límites, pero límites emocionales, o sea, como que taparlos. Y esta Exacto. cuestión de ser papás,
pues también, o sea, yo me he dado cuenta que cuando están así, pues yo creo que es parte, ¿no? Pero como que yo también me pasa algo a mí, ¿no? Que en ese momento yo quiero pararlo, ¿no? Y es así de, no, aguanta, ahí es donde yo me cacho. Pero qué tan congruentes tenemos que ser el día al día, porque una cosa es saberlas, una cosa es identificarlas, una cosa es como de, ya las conozco, es como, conozco los colores básicos, pero ¿en qué momento yo tengo que ser congruente con todo esto desde que me levanto hasta que me acuesto? Ok. Bueno, pues es que ya iba a entrar en modo coach, pero no. Tú Primero, eres. pues es definir que, o sea, escucho en ti que dices congruencia. Bueno, desde mi punto de vista, aquí no estamos en sesión, desde mi punto de vista es como cualquier práctica. Es decir, no sé, vamos a pensar en por ejemplo, cuando aprendes a manejar. Tú no aprendiste a manejar cuando tomaste ¿cómo se llama? El auto. Es decir, te tomó un tiempo para poder llegar a manejar ese auto. Vamos a hablar de un estándar, ¿no? Entonces, que mete close, que ya se te apagó, que no avanza, que ya te enojaste, que ya te frustraste, que ya te enojaste, que ya se te atravesaron. O sea, hay muchísimos factores que entendamos esa parte. Hay muchos factores que si mientras no estemos listos y hayamos practicado y llegado a un manejo de ellas, pues va a pasar. No te preocupes que no seas congruente. O sea, eso no es asunto. O sea, no te forces a ser congruente. Es simplemente llegó a lo que sí nosotros necesitamos empezar a desarrollar es el observador. Algunos le llaman conciencia, pero aquí lo vamos a poner el observador, ¿vale? ¿Qué es el observador? Es muy simple. Tienes una situación, no sé, vamos a pensar que te molestaste en el trabajo con tu jefe y esa situación te generó molestia, frustración, enojo, hasta odio, ¿no? Dice, ¡Vea, las piernas! ¡No puedes hacer eso! ¡Soy tu jefe! Ya no más, don Cangrejo. ya lo odio. Ok, la situación está ahí está la situación, pero Eli, es que las dos se llaman Eli, imagínate que estás en esa situación. La situación ahí está, es externa a ti. Ya, ahí está. Ahora, el ser humano tiene dos capacidades. Bueno, tiene muchísimas, ¿cómo le podemos llamar? Opciones o un abanico de oportunidades de decidir qué va a hacer con esta situación. Vamos a poner que esta es la situación. Tú estás acá viendo la situación, ya sucedió, ya te enojaste con tu jefe y ahí se ve Eli toda enojada, frustrada, pero tú tienes la capacidad de ver desde afuera qué es lo que está pasando y cuál es la mejor opción para poder llegar a un objetivo que tú estés buscando. Tal vez el objetivo es que querías ser escuchada para un proyecto y no te escucharon. La forma de ser que tú fuiste en ese momento de enojo no te funcionó. Pero tú tienes que hacerte para atrás y poder ver la situación. El asunto, que ahí es donde entra neurofisiología, que cuando Eli se enoja, es más, vamos a poner aquí al jefecito Yulife, que está acá todo, y acá está Eli, Qué hermoso. y entonces, de repente, ya te gritó, aquí estás tú, ya te gritó, ¿qué vas a hacer con esa situación? Y entonces aquí es donde entran los factores neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes reacciones fisiológicas a través de tu cerebro, neurofisiológicas. Es decir, ya me enojé, entonces, ¿qué hace? La sangre corre a los miembros. ¿Por qué? Porque tu reacción natural es atacar o huir o paralizarte. Tienes esas tres opciones, ¿ok? Depende de tu personalidad lo que vayas a hacer. Hay personas reactivas que van a gritar. Después de que tú te comas esto. Entonces, de repente, toda la sangre que tú tienes se va a los miembros. Entonces, ¿qué crees? No tienes capacidad para pensar. Tu cerebro no se está oxigenando. Y por eso suceden actos que de repente, si tú preguntas a muchas personas que han cometido algún acto ilícito, dices, es que de repente no me di cuenta qué estaba haciendo cuando hasta que paró todo y me di cuenta y se quedaron así de qué hice. ¿Por qué? Porque hay una parte fisiológica, o sea, en tu cuerpo que lo que necesita es reaccionar. Entonces, toda la sangre se irriga a los miembros para poder tensar
atacar o correr, y entonces tu cerebro no se está oxigenando. Entonces, imagínate todo el proceso mental que nosotros debemos de hacer para comenzar a regular las emociones. Sí te digo, no te forces a ser congruente. Simplemente lo que sí requerimos ser es que ese observador que se queda viendo esa situación, porque tú tienes esa capacidad de decir, ¿qué voy a hacer? Pero Porque ¿estás de acuerdo que es en cuestión de segundos? O sea, porque no se quedar así como de, ay, ¿qué hago? O te bloqueas, ¿no? A mí me O sea, pasa pero en que ese momento tienes que estar sí, dándole o a sea, a la mí, por rica. ejemplo, me pasa que de repente así como que me bloqueo y o es quedarme paralizada o es atacar, ¿no? O después ya cuando ya tienes como que como lo que dicen, la mente fría, ¿no? Ya es donde piensas, hubiera hecho esto, ¿no? Pero ya cuando ya estás tranquilo, ¿no? y bueno, ahí es donde entran ciertos ejercicios o prácticas que te ayudan a empezar. Yo de hace más o menos como 5 años aproximadamente, bueno, Eli lo sabe, de repente yo y esta práctica lo empecé a hacer solo por imitación. Es decir, yo veía que los que decían que los grandes exitosos se paraban temprano a meditar y se bañaban con agua fría y todo este asunto, ¿no? Hacían ejercicio temprano, bla, bla, bla. Yo soy honesto y confieso que lo hice por imitación, pensando que como ellos eran exitosos en eso, pues yo también lo iba a hacer y entonces por ende será el resultado. Uh-huh. Se me hizo hábito pararme temprano, bañarme con agua fría, meditar, leer, correr. Pero lo que no me di cuenta al inicio fue por imitación, pero posteriormente lo que me di cuenta es que tú generas ciertos neurotransmisores. Y yo al hacer esas actividades, activaba esos neurotransmisores que me permitían que en el día a día yo estuviera más enfocado justo en esas emociones. Aunado a eso, pues también es la alimentación. Nosotros, entre más intoxicados estemos, menos tenemos la capacidad para pensar. O sea, eso también, o sea, es un todo. Por eso les decía, o sea, y ojo, luego de repente te quedas, no manches, tengo que hacer todo eso. ¿En qué Pues momento? esa era la base de hace años que no teníamos estos problemas emocionales. O sea, tu mamá se iba caminando por ti a la escuela tal vez, la comida no era procesada, iba a comprar comida del mercado, verduras, frutas, o sea, por automático lo hacías sin saber que tú estabas llevando una vida saludable, ¿no? Te mandaban a hacer ejercicio, te llevaban a alguna actividad en la tarde para que tú hicieras ejercicio, en la escuela jugabas más, las escuelas eran más grandes, corrías más. O sea, si te das cuenta, estos ejercicios o prácticas se daban desde antes. El asunto es que por el tipo de vida que nosotros llevamos, comida súper procesada, mucho refresco, mucho azúcar, aparte tenemos mucha estimulación con esto, o sea, hay muchos factores que ahorita pareciera que, muchos factores que pareciera que están en contra de nosotros emocionalmente, y sí, ¿no? Entonces, pero viene un reto para el ser humano, eso es lo bonito, o sea, también entender que, como te decía, las emociones, pasan ciertas situaciones en tu vida como, pues, no sé, un divorcio, la muerte de alguien, una pérdida, lo que sea, es entender que es un proceso, es parte de tu vida. Y entre más nos aferremos también a eso, no sé, en una muerte, ¿no? O sea, ¿pero por qué se fue? Pues porque no sé quién, no puedo poner ahorita nombres porque pues cada quien tiene su religión y sus creencias, pero pues alguien dice, tú tienes un contrato y todos lo tenemos, todos lo tenemos. Y entonces, sería muy absurdo de mi parte, muy egoico, decir, es que ¿por qué te fuiste? Pues porque tú no manejas este mundo tan complejo que no entendemos por qué funciona como funciona y justo nos dedicamos a hacer este tipo de cosas porque buscamos respuestas, ¿no? Entonces, es entender que es un proceso y entonces ahorita hablamos de cómo conectar con tus emociones, pero es importante así como irlas desglosando de qué es lo que pasa con cada una de ellas. O sea, el miedo. ¡Es una broma! ¡Acaba de llegar! ¡Esto no está pasando! Ese es uno de las emociones predominantes, el miedo. No, y que fue mucho ahorita en pandemia, ¿no?
y que trajo muchas enfermedades que, híjole, o sea, yo que estoy en el sector salud, luego veo que llegan a preguntar por un psicólogo, porque ya necesitan ir al psiquiatra, porque ya requieren medicamento, porque requieren, o sea, híjole, o sea, yo vi como que cómo subió los pacientes por lo mismo. Y este encierro, pero era encierro mental. O sea, aparte de encierro, estar en casa era un encierro mental que muchas personas se nos fueron también por lo mismo, por el Sí. miedo que tenían a salir, el miedo a una enfermedad que no conocían, el miedo de no saber qué iba a pasar, la incertidumbre y muchas enfermedades del corazón, o sea, bueno, todo esto fue como que a la alza y creo yo que en esto que estamos hablando, pues la importancia de la salud mental también, porque muchas personas ahorita ya lo ven como que se está volviendo como una enfermedad crónica, ¿sabes? Aparte de la diabetes, aparte de la hipertensión, aparte ya es la depresión, o sea, ya entra el juego de la depresión aquí y que ya se está dando esto, es increíble que todavía las personas, habiendo mucha tecnología, habiendo mucha información, todavía se quede con esta onda de que yo no necesito un psicólogo, ¿no? O todavía no aceptan una depresión, o todavía no aceptan que realmente requieren de una atención profesional o deja de una atención, de buscar algunas herramientas para que puedan manejar su situación, ¿no? Y luego los familiares no saben qué hacer, Sí, ya no saben cómo manejarlo. pues justo en el último diplomado que tuvimos, con ciertas actividades tú puedes identificar qué emoción está predominando. Y una de las emociones que predominó mucho en ese módulo fue la tristeza, el miedo, la angustia, ¿no? O sea, depresión, casos fuertes, casos o sea, delicados. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Y justo por eso también inició YouLife. O sea, justo inició YouLife, no porque un día se me ocurrió hacer un instituto y, ¿no? O sea, YouLife nació por el hecho de ver dos amigos partir por ellos mismos, que pues eran así, amigos, y entonces yo ya traía como, pues el estudio, el conocimiento, la práctica de todo este asunto de desarrollo humano en el área emocional. Hasta que dije, bueno, ya lo que quiero hacer es poner un granito de arena de lo que yo sé hacer hacia las personas y si yo puedo ser como esa pequeña parte de conciencia para decir, ok, ahora entiendo mejor estas cosas y que no tomen una decisión como la que tomaron mis amigos, para mí yo me doy por bien servido, pero justo hay algo que a mí me encanta decir, ¿no? O sea, hay una frase que tengo donde eso me mantiene como en conciencia de lo que estoy haciendo y que no puedo creerme que yo vengo a ayudar a todo mundo y no, o sea, hay una frase que a mí se me acaba mucho que dice, no le prendas la luz a alguien que quiere estar dormido. Es decir, cada quien tiene su proceso. Luego de repente nosotros tomamos ciertas terapias o vamos a algún evento y llegas todo emocionado y mira, es que deberías de ir esto. Y te dicen, hey, basta. Es tu proceso, es tu búsqueda. Y en ese proceso ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu esposo, ni nadie más que tú lo tienes que vivir, porque solamente esos fantasmas mentales que tú tienes, nadie más no tienen ni la menor idea las demás personas qué es lo que tú piensas y qué es lo que está pasando. Y tu lucha mental que tú tienes todos los días, nadie la puede vivir más que tú. Entonces se requieren tener herramientas que esa lucha que tú tienes ahí, la puedas ir identificando. De hecho, tengo un libro que a mí me encanta, que se les recomiendo, se llama, mira, no, ni lo puse para que, ay, miren aquí el libro. La recomendación. Pero les recomiendo mucho este libro que se llama Burlando al Diablo. Lo recomiendo mucho para iniciar, como eso te ayuda a que tu observador se desarrolle, para que identifiques en qué áreas dices, ahora ya entendí por qué en esta área andaba así o por qué en esta área andaba así, pero ya tú te ves desde afuera y ojo, y no, también eso es otra. Mucha gente cuando yo les digo, ¿para ti qué es inteligencia emocional? Me dice, pues aprender a controlar mis emociones. Y cuando yo me dicen controlar, yo siempre les contesto como, ay, mis niños hermosos, no los puedes controlar. No se puede. La emoción llega.
la emoción. Y les hago un ejemplo muy, muy simple, ¿no? O sea, las emociones, cómo es que llegan tan rápido y aparte tienes, o sea, miles de emociones en un día y las emociones llegan. Lo que tú tienes que aprender a hacer es gestionar esa emoción. O sea, ok, ya me llegó, ¿qué estoy sintiendo? Está habitando mucho en mí. Esa es otra que también les enseño, que las emociones son parámetros de niveles. Por ejemplo, estoy hablando de el enojo. Entonces aquí está el parámetro de niveles. Esto es 10 y esto es 0. Aquí está la mitad de 5. Entonces de repente, pues la misma opción, o bueno, el mismo ejemplo de te enojas con el jefe, y entonces el nivel 10 es gritar, patalear, tal vez llegar a golpes, jaloneos. Ese es tu nivel 10. Pero tu nivel 0, 1, 2 es donde nada más le haces y pasan por encima de ti. Y tus derechos y tu autoestima y tu dignidad por el suelo. Ahí, o sea, porque ni siquiera ellos, porque dices que pasan sobre de mí. No, tú lo estás permitiendo porque no estás poniendo un alto y un respeto de tu dignidad. Para eso sirven las emociones. Pero si te pasas, pues llegas a golpes. Si no te pasas, pues pasamos sobre de ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Es aprender, o sea, tampoco te veas así como que estoy en el nivel 2, no, o sea, no, o sea, No pasé. es como para poner como un ejemplo, pero tampoco te vayas así tan estricto de, ay, no, hoy estoy en el nivel 6 de enojo, ¿no? Hoy estoy en el nivel 2 de tristeza, no, o sea, no. Sabemos lo más. Este video lo tienen que ver muchos jefes, ¿eh? Muchos jefes les van a servir, de verdad. Oye, las perradas, ¿no? Han de estar así todos. Bueno, pero ojo, fíjense, ahí les va. Él dice, tienen que verlo mucho los jefes, pero te voy a decir una cosa, también hay un tema que se llama responsabilidad. Me hago cargo de mí. Es decir, normalmente siempre vamos para ver enfrente, así de, ¿se porta mala onda? Sí, pero ¿tú qué estás haciendo? Exacto, ¿no? Es lo que yo también he platicado con muchas personas que me cuentan acerca de cómo es su ambiente laboral. Y yo les digo, bueno, pero es que también están tus derechos como persona, o sea, tu dignidad y que tú también tienes que poner límites con respeto, ¿no? O sea, yo afortunadamente no he tenido ambientes laborales tóxicos, pero personas cercanas a mí me dicen que sí han tenido, ¿no? Y yo así de, no, yo no podría, o sea, de verdad que yo no podría lidiar con una persona así. Porque, okay, no sé, como dices, la responsabilidad... Vamos a ponerlo en otro ejemplo para que yo creo que esto ya se generalice. Pues imagínate tu pareja. O sea, imagínate tu pareja que tú no estás poniendo límites. O sea, ¿cuántas chicas y chicos, porque también ahorita ya viene, o sea, yo lo observo con mis amigos, al menos directos, ¿no? Y también he escuchado. O sea, ya la mujer no usa la fuerza, usa su inteligencia, pero en esa inteligencia que usa a veces pues es tóxica. Por ejemplo, que te dice, o sea, pues cuántos no hemos visto que tu pareja quiere salir con sus amigos, pero la tóxica empieza en su cabeza, seguramente se va a ir con sus amigos, o si va con sus amigos seguramente se van a ir al table, o seguramente en esa fiesta va a haber viejas y ya se empezaron. Y entonces la mujer es más inteligente en esa área, o sea, no es así como muy ruda, ¿no? Sino que es muy esta parte como, si quieres tú, manipuladora, de decir, te vas con tus amigos, vete. Tu cara, ¿no? O sea, vete. Y entonces el otro está así de, neta, de buena onda, quería ir con mis amigos a echar el fútbol en la noche, que es cuando puedo, pero vete, seguramente, pues vas a llegar tomado. Pues sí, seguramente se va a echar una chela con sus amigos, ¿no? Claro. Pero te importa poco la familia. Prefieres tu fútbol, ¿no? Prefieres tus amigos. Entonces, a veces que han dicho las mujeres es que hay violencia pasiva, ¿no? Ah, bueno, pues, ojo. Entonces, te lo voy a poner yo te lo voy a poner ejemplo como hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es o sea, pues, ¿yo qué quiero hacer? O sea, no te estoy faltando el respeto, soy responsable tal vez en la casa, o sea, tengo un espacio que he creado algo lindo, en armonía, y el día que quiero hacer algo, pasa eso. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que yo no estoy poniendo mi límite a decir, esto es lo que yo quiero hacer, así como yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, y confío en ti plenamente. O sea, cuando tú te vayas y me digas, me voy con mis amigas, vete, o sea, con toda plena confianza, pero pareciera que es un sueño utópico eso, ¿no? O pareciera que es una realidad utópica. O sea, que realmente te diga de todo corazón, lánzate a jugar y disfruta, y si en una de esas se te pasan las copas, nada más con cuidado, y si necesitas que vaya por ti, échame un grito.
Ajá, a ver cuándo pasa eso. Y viceversa, ¿no? O sea, que ustedes se vayan al antro con sus amigas y todo eso, o con sus amigos, y de repente, o sea, el otro así de, ¿qué horas son estas de llegar? O ¿a qué horas pretende regresar? Y ya, se hace el drama, ¿no? Entonces tú en buena onda, imagínate que tu esposo te dijera, diviértete, pásatela a todo dar, o sea, te la has roto aquí en la casa, has entregado todo como mujer, como mamá, como trabajadora, como hija, como esposa. Ten el dinero, vete. Ten el dinero. No, a mí sí, o sea, no es de que sea desde siempre de mi relación, porque, bueno, sí, o sea, desde el noviazgo sí tenemos como darnos, pues, nuestro espacio, ¿no? Después llegan los hijos y pues yo dedicada a mamá. Después, pues yo también, ya están creciendo los niños y digo, yo también necesito salir, ¿no? Porque pues luego él también, hubo una temporada en que él salía más que yo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasa aquí, no? Yo también tengo derecho de salir. Y entonces últimamente sí hemos aplicado eso que ahorita mencionas, ¿no? De que, bueno, él va con sus amigos y también lo que no me parece es que luego me dice, llego a tal hora o ya voy y no llega más tarde, ¿no? Entonces eso es el único problemita que hemos tenido hasta ahorita, pero también yo salgo, ¿no? Luego yo me he ido a Veracruz a ver a un amigo, salgo con mis amigos allá y todo, y pues hay esa confianza, ¿no? También aquí, en donde ahorita estamos radicando, igual él sale con sus amigos, yo salgo con otros amigos que he conocido aquí, y pues hay esa confianza, ¿no? Pero es algo que hemos venido pues trabajando ya desde hace muchos años, y está padre, ¿no? Ese es uno, fíjate, eso, o sea, qué padre. O sea, fíjate, y esa es una oportunidad que yo les digo, eso es una práctica controlada. Es decir, por ejemplo, si yo soy celoso como hombre y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me voy con mis amigas, pues imagínate ya desde ahí y en la noche, ¿no? Y al antro, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es como una práctica. Tienes que respirar profundo y decir, no es su asunto, es mi asunto. El que tiene que trabajar soy yo, con mis broncas emocionales, con mis historias que me hago, con mis creencias. Y hay dos opciones, ¿eh? Y para que nos evitemos de broncas, hay dos opciones. ¿La amo, la quiero? Sí, perfecto. Trabajo yo, trabajo conmigo. ¿Sabes qué? Ya de esto no. Y la neta es que también, cuando yo veo que sale como que no me late y como que ya estoy viendo cosillas que a mí no me parecen, pues es de ser humano y puedes decir, ¿sabes qué? Te respeto, sigue haciendo lo que tú quieras. Yo en este momento, yo aquí no quiero estar. Te respetas a ti y la respetas a ella como quiere ser. Punto. Pero es que queremos el control, o sea, en esa toxicidad te la hace, pero lo quieres tener, o viceversa, la quieres tener, y es que estás viendo que también tienes ciertas situaciones que no te parecen, pero la quieres controlar, lejos de decir, pues la suelto. No es un lugar, un espacio que yo quiera compartir con alguien, pero no tengo emocionalmente la capacidad para decir, la suelto y me hago cargo de mis emociones una vez que la suelto. Oye, y ahorita me hizo ruido mucho la palabra del drama. O sea, creo que eso del drama como que lo adoptamos a un estilo de vida, porque yo me acuerdo que pues en casa mi papá decía, aquí no se ven novelas, aquí no se ve, y le agradezco esa parte, ¿no? Porque si no hubiera estado muy metida, y aún así, aunque yo no las veía, en mi cabeza yo hacía mucho drama y me caché hace pues unos años que todo el tiempo las historias tenían que tener un drama, un enlace y un desenlace así súper, no sé, trágico, como para sentirte que realmente perteneces a algo o que eres parte del número de una estadística de las mujeres engañadas. O sea, una cosa muy cañona, y que ahora veo en los adolescentes que también se están metiendo mucho en esas redes sociales que son focos rojos, ¿no? Como estaba viendo hace rato las noticias, lo del TikTok, que una persona se chuta 50 videos en un día, y dije, ala, o sea, y también el contenido que ha de estar viendo, ¿no? Y cómo los adolescentes se están metiendo mucho en esta onda de hacer como los retos virales, tal, pero perjudican su salud, ¿no? O sea, a un grado, y dije, es que el problema no está en las redes, están en los adultos que dejan a esas personas a meterse, ¿no? Y darles como de, ten acceso a un celular, a acceso al internet, o sea, porque bueno, ya está, ¿no? Pero aún así no hay vigilancia de los adultos a estos adolescentes que se están metiendo mucho.
Y cómo es ahorita que ellos también se están haciendo como que mucho drama y está envuelta en esas emociones, porque si no lo viven tan a flor de piel, es como Ya que no lo están sienten. sintiendo, ajá, que no están viviendo, que no están sintiendo. Ahí te va eso también para, ¿cómo se llama? Como rebote para el adulto. Eso fisiológicamente y neurológicamente, velo de esta manera. Esto está muy bien desarrollado para estimular el cerebro, muy, muy bien desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Haz de cuenta que cuando de repente tú vives una emoción, hay personas que has escuchado que dicen, son adictas a la adrenalina. Ok, y están a punto de morir, ¿no? O sea, se avientan de un paracaídas o hacen deportes extremos, pero lo siguen haciendo, o personas que caminan en rascacielos sin seguridad, pero bueno, porque eso es una manera el cerebro manda ciertos neurotransmisores que activa el cuerpo y también eso es como una manera de vivir. Yo me aventé de un paracaídas y te podría decir que es un espacio o un momento donde de verdad que más que el sentir la adrenalina, vives, porque la vida de repente es tan cotidiana que ya no hay emoción en ella. Entonces, sucede que me estás hablando, por ejemplo, de los adolescentes, ven algo que los estimula y entonces, como tú lo acabas de decirlo, sienten que viven. ¿Qué crees que pasa con los adultos y con el drama? Necesitamos hacer drama de nuestras situaciones, experiencias, porque generamos ciertos neurotransmisores que nos hacen vivir. Es decir, en un desamor es que te vas y lloras intensamente y tu cuerpo en ese momento estás teniendo ciertas reacciones que le está gustando. Vamos a empezar con los celos, ¿no? Empiezas con poquito, ¿no? Y después viene otros celos más fuertes y después otros celos y después ya aplican la del meme, ¿no? Bueno, hoy me levanté para hacerla de pedo, ¿no? Sí. Nos despertamos bravas. Ay, bueno, ¿y tú? Bruno. Porque no estás feliz. No estás feliz si no tienes esa activación neuronal en tu día. O sea, entonces se aplica la de sí, si eres adicto a ser tóxico, ¿no? O si eres adicta a ciertas emociones, a la tristeza, al drama, al miedo, el enojo, lo que me digas. Hay personas que son adictas a la alegría y viven muy frustrados porque pues también gran parte de su día no nada más es alegría. Pues están en busca de constantes, o sea, están buscando placer, y cuando no hay placer, pues ya empieza a haber otras situaciones. Es como el adicto a la cocaína, ¿no? El primer jalón sintió un rush así impresionante, que después dice, yo quiero esto, y entonces cuando la siguiente toma, con una toma, pues no le hizo el mismo rush, entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer 2, y sí, con la segunda dosis dice otra vez, sintió eso que sintió la primera vez, pero en la tercera vez ya con 2 no le funcionó, y entonces ya en la tercera dices, entonces ahí es donde viene el enganche. Entonces, es igual sin drogas, o sea, es igualito, pero porque pues son químicos que entran en tu cuerpo y que te generan ciertas emociones y ciertas sensaciones. Oye, ¿y qué onda con la otra parte del extremo de no sentir? Que dicen, es que ya no siento emoción, ya no siento nada, ya no siento, o sea, como que no ven híjole, como que ya nada les mueve en este mundo. Ahí cómo podrían volver a reconectar con esta onda de las emociones básicas, ¿no? Pues eso yo pasé, o sea, antes de iniciar, o sea, como 8, bueno, ponle un año antes de iniciar YouLife, pues eso o sea, no sé si es que no te puedo decir si era depresión, era como o sea, no tener gusto por nada, ni por tener hija, ni por tener esposa, ni por tener dinero, porque en ese momento pues yo no padecía de económicamente nada. O sea, haz de cuenta que viene, eso que acabas de decir es bien importante. Yo no tengo una respuesta para eso, te voy a ser honesto, yo no tengo una respuesta para eso. Sí busqué ciertas cosas, no es que no lo quiero promover, pero lo que yo llegué a hacer en ese momento, como buscar espacios, me iba a retiros, cuestiones espirituales, o sea, era tanta mi desesperación que yo busqué, o sea, iba agarrando de todos lados, y bueno, ahora entiendo que ese fue mi camino para poder conocer más y poder hablarlo, ¿no? Pero hasta que un día, pues, pues hice un retiro que fue muy fuerte, y ahí pude identificar que realmente la vida es hermosa.
o sea, que la vida, o sea, justo se trata, o sea, no solamente decir, ay, qué hermosa es la vida, no. Pude identificar que yo tenía patrones de relacionarme solamente por conveniencia, qué podía sacar, qué negocios podíamos hacer, no hacía relaciones profundas o sea, de realmente conectarme con la persona que me estoy relacionando. Me di asco de repente de decir, qué gacho que durante muchos años solamente mis relaciones fueron superficiales, es decir, no me interesó en lo absoluto qué pasaba, qué sentía, qué hacía, sino más que verlo como un signo de pesos de qué me podía dejar, si podía entrar a un negocio conmigo, podía entrar en un negocio yo con él, pero hasta ahí. Por eso los negocios, a veces, o sea, cuando yo observo ya los negocios y digo, aquí no es, o sea, porque un negocio se requiere confianza, se requiere muchísima confianza. Entonces, pues yo, o sea, lo único que yo les puedo decir a esas personas que tal vez ahorita, o sea, también yo no te voy a poner de, vete a mi diplomado, ¿no? O vete al diplomado de YouLife. No, o sea, ese es un espacio, pero hay muchísimos lugares que tú te puedes acercar con un terapeuta, con un coach, con un psicólogo. Mira, te voy a ser honesto, yo no promuevo mucho, pero, o sea, como que sí me reservo ese tipo de cosas, pero en situaciones donde una persona se siente así, que está a punto de... Es que yo no atenté contra mi vida, pero yo decía, pues da lo mismo que exista a que no exista, ¿no? Entonces, de repente yo agarré y comencé a buscar. Y entonces ahora yo antes criticaba, porque pues, ya sabes, ¿no? La escuela, el estudio, nosotros somos profesionales, pero un anexo, un espacio religioso, AA, si hay una persona se identifica y no está atentando contra su vida y está viendo realmente la luz que él había perdido, ahí es, punto. Ya después llegará el punto que tal vez diga, pues sabes que ya no es mi lugar, pero ya te apoyó en ese proceso de no estar ahí. ¿Me explico? Entonces es moverse, ¿no? Moverse y buscar lo que realmente, o sea, no una sola cosa te va a dar una respuesta, ¿no? Y tal vez de ahí eso abra otra oportunidad a buscar otra cosa y ahí abra otra oportunidad de encontrar y de conocer más cosas, pero el chiste es tomar la decisión, ¿no? Porque creo que también la toma de decisión, híjole, es como de, ya mañana lo hago, y ese mañana no llega, ¿no? Si supieras que la depresión se cura con hacer ejercicio, o sea, digo, no quiero ser así de se cura, ¿no? Pero si tú comienzas a hacer ejercicio, tu cuerpo, tu cerebro, tus endorfinas, tus neurotransmisores empiezan a trabajar y comienzas a ver el mundo de distinta forma a como lo estás viendo. El asunto es tomar la decisión y entonces ahí donde yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que pues sí, pero es que entiende a la persona que tiene depresión que no quiere ni correr, no quiere, es más, no quiere ni abrir la ventana de su cuarto. Es una decisión. Y es lo que decías hace ratito, ¿no? Es un proceso y que cada quien cuando llega a ese proceso hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar a la persona y quedarnos ahí junto a ella, aunque no le digamos nada, pero así de que sepa que ahí estamos, ¿no? Si es que nosotros tenemos a alguien con una situación así, pero es eso, la toma de decisión y respetarle el proceso que está teniendo. Sí, claro. O sea, si estás ahí que todo da, entender que no puedes salvar el mundo, y de repente a mí, o sea, sí, en algunos casos, pues ir viendo en cuándo sí apoyas y cuándo tal vez ese apoyo solamente es una manipulación. Es que tienes que estar al pendiente de eso, tú como apoyo. O sea, hasta cuándo también te están usando, ¿no? Entonces, de repente, porque nada más ponte a pensar, imagínate que tú estás en tu apoyo con alguien. ¿Qué asuntos tú también tienes que atender emocionalmente y que a ti no te están apoyando? Que tú la estás librando sola. Tú la estás librando sola. Y digo, porque vi el proceso de mi esposa. Ustedes como mujeres, ¿eres mamá, Esteli? Sí. ¿De cuántos hijos? ¿1, 2, 3? 2. Ok. Pues sé el proceso, imagínate, 9 meses, la incomodidad, la angustia de que todo vaya bien dentro de tu vientre, luego nace, cuídalos, y luego si ya tienes otro pequeñito, pues ahora cuida 2,
tal vez la pareja se va y te haces cargo completamente tú, o tal vez tienen que trabajar los dos y tú tienes que entregárselo a alguien para que se haga cargo mientras tú trabajas y tu esposo también. Entonces, imagínate todos esos asuntos emocionales que personalmente tú tienes que empezar a trabajar. Y aunado a eso, a veces pues, tenemos que ser apoyo de alguien más, ¿no? Entonces, también, ¿hasta qué punto también decirle a las personas, tú puedes, Sal, vamos? O sea, no es que vamos, o sea, yo no, es que no puedo hacer más por ti solamente sentado. ¿Qué más podemos hacer? Fíjate que hace poco mi mamá me contaba esta historia que sí es como, es muy triste porque ciertamente una persona no aceptó su depresión y se dejó morir, así. O sea, el hecho de no aceptar algo, lo que conlleva al grado de no querer estar, o sea, y es como decíamos, la decisión, qué tan importante es poder decir, sí tengo esto, ¿no? O sea, sí reconocer que hay algo en ti que no te está dejando avanzar, ¿no? Porque también eso es otra cosa que a mí en esto todo, esa trayectoria que he tenido, a veces me sentía estancada, pero no era porque no quería avanzar, o sea, yo trataba como que de avanzar, pero había algo como que no fluía y eso también a veces como que te están jalando a cada rato, ¿no? Y dices, chinga, o sea, yo quiero seguir avanzando, pero hay algo que todavía como que tenía que yo resolver para que todo esto pudiera fluir, ¿no? Y eso fue como que también yo buscar, dije, a ver, ¿qué me está pasando? Y es analizarte, tener esa responsabilidad, como lo hemos estado platicando, responsabilidad emocional, porque luego es muy fácil culpar a los demás de, es que tú me hiciste eso de chiquito, o sea, tú me pusiste límites así, o sea, como que siempre estamos a la defensiva de lo que nos está pasando en la vida. Y esta onda porque también he vivido un proceso de que he querido ayudar a otra persona y ese mismo ayudar, cómo cansa. O sea, es como te atoras y dije, ¿sabes qué? Mira, ya, ¿no? O sea, ya yo tengo que seguir avanzando porque si no, este jalar me está pesando mucho. Y es ahí donde uno también es como que crucial en la vida porque dices, es que como quisiera yo ayudar a esta persona, pero pues más no quiere que le prenda la luz, como tú decías. Exacto, ahí está. O sea, y esto no se trata de decir que, o sea, y dejo muy claro esta parte, no es que tú seas superior o que tú estés más iluminado, no. O sea, cada quien tiene su proceso. Hay veces que te toca estar durmiendo y que tú durmiendo tranquilamente llega alguien bien emocionado a las 3 de la mañana, que algo que te quiere contar, que te quiere despertar y tú dices, oye, permíteme, que estoy durmiendo. No es mi momento de estar durmiendo, no es que sea uno mejor o peor, no, son momentos y procesos. Punto. O sea, es que esto se lleva muy fácil a un ejemplo, ¿no? A ver, imagínate que tú vas por un camino en pares, bueno, van ustedes dos, o bueno, van conmigo y vamos caminando, ¿no? Y ha sido muy difícil el camino, no vemos que lleguemos, es enlodado, está empedrado, es de subida, hay animales, ya nos picaron, nos duelen los pies, o sea, mentalmente estamos mal, pero tú sigues y de repente yo me siento y me dices, sigue. Y yo te digo, no, y tú sigue, y yo no, y tú sigue, no, yo ya me quiero quedar aquí, y tú sigue, y entonces de repente tú en tu historia de querer ayudar agarras y lo jaloneas, y todavía, ok, ahí me jaloneas, y ahí voy yo, así, sin ganas de seguir, pero arrastrándome. ¿Te vas a cansar o no te vas a cansar? Claro. Vas a llegar a donde tú quieres llegar, que tú sí tienes la certeza a donde quieres llegar, vas a llegar arrastrando a alguien así. Tal vez, pero Exacto, puedes llegar, pero la pregunta es, ¿esa persona que ibas arrastrando le interesaba llegar? no. Entonces empecemos también a tener esa parte. Por eso es que yo digo, o sea, en lo que me digo es, el diplomado es un granito de arena con ciertas actividades y ejercicios, poder conectar con tus emociones, poder conectar con aquello que tal vez está atorado, con mucho tiempo que estaba ahí guardado y que tú lo veías como, pues ni siquiera, es más, ya ni me acordaba. Y con ciertas actividades de repente, pum, o sea, sale y empiezas a comprender muchas cosas y ya en el proceso del diplomado, pues ya te cayeron 20, pero el diplomado solamente es eso, 20, no te resuelve la vida. Ya tú decides cómo caminas tu camino de desarrollo humano, espiritual, como quieras llamarlo.
Es como un despertar. Así, haz de cuenta que no me hace chagüita así en la cara y, ¿qué onda? Ah, pues ya, síguele tú. Síguele. Yo le he comentado a Eli que veo mucho esto de las emociones. Yo estoy estudiando teatro, ¿no? Y estoy en un taller de teatro que pues yo lo estoy llevando también y pues es esto, ¿no? Que te enseñan las emociones, cómo conocer tus emociones para después crear un personaje, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las actividades que hacemos mucho es trabajar con la respiración, ¿no? Trabajar con la respiración y así como, ¿cómo era esto que me decía Celi? Era ¿De cuál? cuando te ponen a una historia, se me fue meditar, como meditación guiada. Ajá, meditación guiada. Como una meditación guiada y es impresionante el darte cuenta que hay emociones pues muy guardadas, ¿no? O situaciones más bien que te traen emociones que dices, wow, o sea, no me acordaba que ahí estaban. Y en una ocasión a un compañero que hicimos una meditación así ya para teatro, me dijo, o sea, había un recuerdo que tenía ahí y no lo había podido sacar, no había podido sacar esa emoción, ¿no? Sus abuelitos habían fallecido y él me dice que no, pues no había podido despedirse de ellos, ¿no? En vida. Y mediante esa meditación lo hizo. Y me dice, ahora me siento mejor. Entonces, es por eso que le digo a Eli, a mí me encanta el teatro, por eso hay muchas cosas más, ¿no? Porque te enseñan a sentir tus emociones, a conocerlas, ¿no? Y a como decías también, a esta parte de regularlas, ¿no? De cómo puedes regular, pero tampoco quedarte dentro de la ficción, porque también esa es otra cosa, ¿no? Exacto. Y eso también está muy interesante también. Mira, tú con el teatro podemos hacer el ejemplo genial. O sea, tú, o sea, eres González, ¿verdad? O Gáez. Gáez. Bueno, García, pero... Es una abreviación. Ok, Gáez. Ok, Eli Gáez. Justo, haz de cuenta que tú eres lo que acabo de explicar, tú eres la observadora, ¿vale? Uh-huh. Y en el teatro a ti te dicen, quiero que hagas este personaje, y este personaje es de la dramática. Y entonces, de repente tú entras en el personaje de la dramática. Si quieren ponerle nombre como ego, pues el ego. Pero personaje está genial. ¿Qué personaje sí te está funcionando en tu vida y qué personaje no te está funcionando en tu vida? Es decir, por ejemplo, ¿qué sucedería que en tu relación, oye, es que no va muy bien y no sé qué, y entre las pláticas, pues te cachas, pues que realmente no eres cariñosa, o sea, no eres atenta en ser cariñosa, en decir, oye, pues es que no me acerco, no soy tan afectiva, no demuestro mucho mis emociones. Ok, entonces el maestro de teatro te dice, ok, en este momento, Eli, vas a generar un personaje amoroso de corazón y honesto, porque no se trata de forzarlo, sino de corazón y honesto. Y ese personaje de Eli va a ser cariñoso, y ese personaje de Eli va a ser amoroso, y ese personaje de Eli va a ser atenta, y ese personaje de Eli va a expresar sus emociones. Eli no quiere, pero va a ocupar ese personaje, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces tú dices, ok, está mi observadora Eli, pero en este momento este personaje sí me funciona. Y entonces podemos manejarlo. Yo así lo manejaba en personajes, ahorita que dijiste teatro. Es qué personaje sí me funciona en esta vida y qué personaje no me funciona en esta vida. Por ejemplo, a mí no me funcionaba el personaje de el conferencista, no sé qué, que lo traían para arriba y para abajo. A mí me di cuenta que ese personaje no funcionaba. O sea, para para los ojos que les gusta las historias de mentiras, sí funcionaba, porque se compraban mi mentira. O sea, aquel que requiere ir trajeado para representar abundancia, para que los otros te crean, o sea, ese personaje, pues no me funcionaba. Y entonces, ¿qué personajes sí me funcionan? Pues sí, un ser amoroso, un ser empático, un personaje que realmente quiere apoyar, aportar algo, pero también un personaje con carácter, un personaje con límites, un personaje que, te voy a ser honesto, él me conoce y para que alguien como que entre en mi vida ya personal, pues sí cuesta. ¿Por qué? Porque yo decido
¿qué me vas a aportar? O sea, yo veo que me vas a aportar, y si tú no me estás aportando algo que me ha costado tanto quitarme de encima en algún momento y que nada más sea gratis porque yo me sienta mal de, ay, pues es que está ahí esto, pues sí, será la persona que sea, pero yo ya no quiero más de lo mismo porque sé el resultado a donde me va a llevar. Entonces, pues bueno, o sea, regresando a conectar con tus emociones es eso. Yo no podría decir así como, ¿qué técnicas podrías hacer para conectar con tus emociones? Primero, pues mira, sí te puedo pasar como una tarea que nosotros ocupamos es, todos los días elige, son 5 las emociones, que es enojo, tristeza, miedo, alegría y desagrado. ¿Sale? Ahí sí, ponle, si quieres ponle emoticones y a uno le pones la que representa alegría, otro disgusto y así. Y abajo pones unas 3, 4 líneas para escribir. ¿Qué sí recomiendo comenzar a hacer? Es primero saber cuáles son las 5. 2, diario, antes de acostarte, tú elijas qué emoción habitó más en ti. O sea, obviamente tuviste muchas emociones, pero siempre hay una experiencia o algo que viviste en el día que te duró la emoción. Por ejemplo, tempranito se te cruzaron y te chocaron. Te duró toda esa emoción o sea, no te das cuenta que sí hubo emociones, pero dijiste, no, yo elijo estar en esta emoción porque me siento molesta porque me chocaron mi carro nuevo. Entonces te aventas todo ese día enojada, entonces le pones ahí al emoticón de enojo y escribes ¿por qué? Porque me chocaron. Nada más. Y al otro día, ¿qué emoción? No, pues hoy estuve alegre porque hoy no fui a trabajar y estuve con mis hijos. Ah, bueno, pongo alegría, fíjate, porque no fui a trabajar y estuve con mis hijos. Entonces ahí empiezas a cacharte que, por ejemplo, dices, no, ya no me está gustando mi trabajo de alguna manera y necesito más tiempo con mis hijos. No sé. Entonces, hazlo por un mes, ¿qué va a empezar vas a empezar a identificar ya como en el día 20 vas a decir, como que ya traigo enojo, como que ya me dio la alegría, como que entonces ya empiezas a identificar, empiezas a desarrollar el observador. Pasan situaciones, pero el observador está aquí eligiendo qué emoción está pasando. Entonces, es lo primerito que yo podría hacerte, es como un ejercicio básico, es ese. La otra es, mira, te soy honesto, yo estudié psicología y también he estudiado otras técnicas, también como programación, coach ontológico, coach transformacional. Yo personalmente, Charly Morales, elijo herramientas y ejercicios que te lleven a la profundidad de la emoción. Es decir, cuando yo he tomado terapia, el cerebro es tan inteligente y le duele tanto ciertos momentos que siempre se va a proteger, siempre se va a proteger. Entonces, por más que tú quieras entrar profundo a ese dolor, el cerebro se va a proteger porque no le gusta entrar a menos que la terapia que tengas como personal sea muy profunda. Pero mientras para mí fue como, pues sí platicar y sí irme cachando ciertas cosas. Pero cuando yo generé yo personalmente, cuando yo generé otras actividades que realmente te ponen en un punto y en situaciones que pareciera que sí o sí tienes que ir a esa emoción, ¡pum!, empieza a descubrir cosas impresionantes. Y bueno, pues ya la última experiencia que yo tuve como de retiro, pues no había manera de hacerte para un lado, tenías que ir sí o sí, ¿no? Entonces eso es lo que da mucho miedo a la gente, o sea, a las personas nos da mucho miedo el no poder evadir. O sea, imagínate que tú le dices ahorita a una persona, así simple, imagínate una pareja que a la chica siempre le han puesto los cuernos, pero pues el chico le provee de todo lo que siempre ha querido a la chica. Entonces de repente, pues el terapeuta o alguien le pregunta, bueno, ¿te das cuenta que estás poniendo por encima de tu dignidad? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque hay personas que están en pleno acuerdo de eso. Pero pusiera un ejemplo y que la chica llega al psicólogo porque pues, se siente mal, ya no se siente a gusto, no sabe por qué, pero el psicólogo puede ver todo el panorama de lo que está pasando y de repente se da cuenta que, bueno, ella se siente mal porque pues han pasado sobre ella ha permitido que pasen sobre ella, sobre su respeto, su dignidad, como quieras llamarle. Entonces justo está yendo el psicólogo por eso. Pero de repente le dices, bueno, ¿qué tienes que hacer? No, pues mejor sabe que ya no vengo.
ya no vengo al psicólogo. ¿Por qué? Porque confrontar la situación que te puso en ese momento, que tú, a través de preguntas, tú la pudiste cachar y ver cómo estaba tu vida y por qué estabas como estás, ¿sabes qué? No vuelvo a ir al psicólogo. Porque ya me pusieron enfrente de mi realidad y entonces me sentí vulnerable y no, mejor me voy a mi seguridad, donde a mí me enseñaron que es mejor tener seguridad económica que aunque te pisotean tu dignidad. Así es. Entonces, y está fuerte porque sí conozco que cuando ya se enfrentan dice, cabronos, aquí no es. Y al final de cuentas, pues te va llevando a lo mismo, ¿no? Bueno, Charly, yo creo que vamos a ir cerrando. Si nos quieres dar tus redes sociales, si quieres promover tienes el espacio para promover lo que es el siguiente diplomado. Cuéntanos cuándo va a ser, dónde podemos contactarte. Bueno, pues nos pueden contactar en Facebook como YouLife, así YouLife. En Facebook, en Instagram, YouLife y con I latina de Instagram. En TikTok nos pueden encontrar como YouLife Cambiando Mi Mundo. Esas son las 3 redes sociales que nosotros manejamos. Y bueno, con respecto al diplomado, pues la semana antepasada tuvimos un lleno. Entonces se va a aperturar la reposición de ese para que se unan en la misma generación. Valga la redundancia, esa generación. Se abre uno el próximo 28 de mayo, domingo 28 de mayo, se apertura el primer módulo. Y bueno, pues la verdad es que yo sí, o sea, no porque yo lo dé, pero sí lo recomiendo mucho. Sí, yo también lo recomiendo. Okay, ¿dónde se pueden contactar para inscribirse al diplomado? Ok, directamente en las redes sociales y si no, yo te voy a pasar en este preciso momento el número, ese es el número de oficina. Lo maneja la coordinadora que se llama Monse Rojas, y es el 2285 02 98 33. Directamente con Montserrat Rojas, ella es la coordinadora general del Diplomado de Inteligencia Emocional, y bueno, pues ahí nos estamos viendo para quien guste. Ok, pues muchísimas gracias, o sea, que agradecerte a ti, Charly, pues que nos hayas dado un poquito de tu tiempo y que nos hayas mostrado todo esto que tú conoces y que está muy interesante y que al escucharte vemos esa pasión que tienes, ¿no? Por estos temas. Entonces, estaría muy, muy, muy padre que la gente fuera a este diplomado porque yo sé que les va a servir demasiado. Ahorita ya di una probadita aquí de lo que se vive en el diplomado y está muy interesante. Yo espero algún día poder asistir a tu diplomado. Estoy un poquito lejos, pero sí me gustaría porque se me hizo muy interesante y esto de las emociones, pues es para toda la vida, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, chicas, yo las felicito por su programa, que siga creciendo mucho y sobre todo que sigan aportando más valor a este planeta en el área de emociones, porque la verdad se requiere. Gracias, Charly, gracias, la verdad, de todo corazón. Y bueno, pues felicitar también a los psicólogos porque hoy es su día y también hacen un labor muy importante y que sigan haciéndolo con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha pasión, ¿no? Porque también eso hace la diferencia. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro episodio. Gracias, Charly. Saludos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Bye.